Pues un gran placer, hombre, siempre sí, y sobre todo en verano, en esta temporada, pero también por recuperar parte del contexto cultural del que uno viene, ¿no? Esto siempre es una gran satisfacción. Mi aportación es bastante extraña, sobre todo el que conoce, yo creo que mi trayectoria o el tipo de trabajo es un estilo que yo he trabajado muy poco, ¿no? Pero es verdad que en aquel momento es algo que me interesaba y ahora, de hecho, estoy intentando recuperar también, ¿no? Por este tipo de profesión que hay o profusión que hay hacia el selfie, ¿no? Hacia el autorretrato, ¿no? También en ese sentido es algo que me interesa, que he tratado desde el punto de vista normalmente psicológico, cómo se hace un retrato a través de los objetos, a través sobre todo de los libros, que hice un trabajo hace 2 años cogiendo la anteportada de cada uno de los libros para entender que a través de la biblioteca de una persona, ¿no? De cuando entras en el ámbito privado de alguien, también se pueden obtener muchísimos datos, que dan muchísimos más datos de los que hay cuando te haces un selfie, ¿no? Que, como digo siempre, el 99% de los selfies están definidos no tanto por el que aprieta el botón o por el que toma las fotografías, sino por un algoritmo y por una estructura técnica que tienen las propias cámaras que llevamos en nuestro teléfono móvil, ¿no? Yo lo que hice fue compilar unas entrevistas que se habían hecho en foros anónimos de este contexto, de este mundo de personalidades que son desarrolladores informáticos en torno a la seguridad de la red, y lo que hice es compilar esas entrevistas, compilar también parte de su producción, que muchos de ellos eran virus informáticos y tal, producciones que se hacían para saber también el nivel de control y de seguridad que tienen las redes, también para entender cuáles son los límites de la red en ese momento. Lo que vemos en esas fotografías que están distorsionadas es precisamente una cara que nunca llegamos a saber quién hay, ¿no? Es su propio teléfono móvil, y todo el mundo tiene la capacidad de introducir datos en esta especie de paisaje visual que está absolutamente caótico. El trabajo de Documenta, que es los desastres de la guerra, que hay 2 partes. En una empiezo a explorar la idea del canon estético, ¿no? que todavía tenemos muy interiorizado, ¿no? Cómo debería ser, cómo se representa un cuerpo humano perfecto, ¿no? Esa representación que no deja de ser una invención de los artistas. Antes los artistas éramos los únicos que creamos toda la iconografía, todas las imágenes, digamos, que intentaban representar la realidad, ¿no? Cuando se empieza a bombardear en las cercanías del Museo del Prado, se dan cuenta que algunas de las bombas habían caído en la galería. Y el entonces director general de Patrimonio, Renau, también artista valenciano y cartelista mundial, digamos, de fama internacional, en aquel momento da las órdenes de evacuar todo el Museo del Prado. En ese momento hay una urgencia de decir cuál es el canon del patrimonio de este país, porque en algún momento hay que decidir si este Tiziano es mejor que un Goya, si un Goya es mejor que un Velázquez y tal, ¿no? Todo esto hay que ponerlo en cajas y de forma urgente mandarlo ahí. Yo lo que hacía era elegir unas piezas, hacerla con una técnica de los años 30 también, en cartón piedra, recuperando esa artesanía también tan mediterránea, y meterla en esas cajas con esa urgencia que parece que sea una pieza que tienes que mover de un sitio a otro, ¿no? Y en esa urgencia, sobre todo, fui llevándolo, como en todos mis trabajos, siempre como muchas capas de conocimiento, el hecho de el 23 de junio, el día de San Juan, algo tan alicantino, porque se celebra en casi todo el mundo, el quemar, ir al museo, sacar esas piezas, llevarlas a un jardín y quemarlo. Esto en Alemania, aquí se entiende de una forma como algo festivo, pero en Alemania remite al pasado directamente del nacionalsocialismo, cuando los nacionalsocialistas de los años 30 van al Frediciario, en donde ahora es la sede de Documenta, la sede central de la Fundación Documenta, sacan los libros, sacan las obras de arte al patio y se queman todas. Digamos casi limitando. Yo creo que ahora las tecnologías, la cirugía estética, las propias prótesis que nos ponemos, ¿no? Y todavía hay un campo abierto que también trato en uno de los aulas, sobre todo de la parte de Atenas, el hecho de que estemos en el último proceso de digitalización de todos los aspectos formales de nuestra vida, que es el propio cuerpo humano. Ahora es cuando casi de forma comercial estamos haciendo análisis de ADN, estamos digitalizando y entendiendo cómo es la estructura a nivel molecular del cuerpo humano. Y esto va a haber
estamos abriendo como una puerta, como una especie de caja de Pandora que nos va a llevar en dos direcciones. En una, a intentar llevar esa idealización artística del cuerpo humano. Espero que no, yo siempre, yo creo que desde que tengo 15 años, siempre llega un proyecto en la cabeza que tiene este contexto, porque es el que he conocido. Yo digo, en esto siempre vuelvo a mis paisanos, ¿no? Miguel Hernández siempre decía que se va a los sitios andando, ¿no? Se va de un sitio a otro y de alguna forma los que somos de un pueblo, yo soy de aquí de Almoradí, siempre toda mi carrera ha sido como ir de un sitio a otro muy lentamente y moverme de un sitio a otro, pero también hay que saber, de alguna forma uno va poniendo migas, hay que saber cómo se vuelve al sitio, porque de alguna forma esos contextos, que hay mucha bibliografía, ¿no?, de la infancia, de alguna forma es donde uno bebe siempre la referencia, y para mí Alicante, siempre como ese puerto que ha sido a través de la historia, de hecho siempre lo he contado muchísimas veces, siempre he tenido un proyecto en la cabeza que es dónde se va a otro sitio. En Alicante ese otro sitio la mayoría de veces era ir a Orán, ¿no?, era ir al norte de África y tal, porque siempre ha sido un ferry muy importante. De aquí salieron los moriscos, de aquí salieron Sefarad a inundar casi todo el Mediterráneo, desde Grecia a Estambul o al propio Orán. O sea, de aquí se salía y se volvía también, ¿no? Y esa metáfora que yo creo que me quedo con ella. Yo creo que siempre uno sale de un puerto pero vuelve al mismo puerto, ¿no?